Ah, Muy bien, yo los voy a dejar y me voy a ir a la otra, a la reunión de sí, coordinación. no hay problema. Bueno, gracias, Alvarito. De nada, Buena coordinación. gracias. Bueno, nosotros empezamos. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta de la clase pasada. No sé si estaban todos. Hay gente que se suma hoy. De mi parte no. Hoy me sumo. Hoy te sumás. Bueno, Hoy me... bienvenido. Álvaro, Bueno, sí, de San Gregorio de Polanco. Muy bien. ok. Divino lugar. Disculpame, recién veo que tenía el mensaje, no sé mucho. ¿Qué tiene visto de Santiago? Me imagino que te habrá sentido además, pues si te das cuenta después de que sucede, ¿no? ¿Quién está hablando que no? Menos mal que estaba con la novia. Hola, buen día a todos. Olga Moreira de Hola, Santos. buen día, Olga, ¿qué tal? También me Un sumo gusto. hoy porque me coincidió con una clase Sí, obligatoria del tema. sí, no hay problema, por favor. Bueno, Es con pena, sí, pero tenía que priorizar así Hola que con Malena, gusto. ¿cómo andás? por supuesto. Sí, en realidad fue un golazo porque él me escribió Alvarito, en la ¿estás? tarde un Alvarito, mail consultándome si podía ir con la nada, novia. ni Y a mí me bolilla. sobraba entrar, le dije, sí, por supuesto, decirle que vaya y te A ver, acompañe. Así que fue bárbaro que estuviera, porque fue ella, obviamente. Él se desmayó, le entró ese estado Álvaro, como de, en nada, ni realidad, bolilla que nos da, ¿no? como si fuera una ¿Cómo, epilepsia, cómo pero le no llamó la era. atención? Le he mandado un Un mensaje. desmayo, se ¿Lo puedes desmayó y silenciar se usted de volvió en ahí? sí. Silvia, silencialo, vos que Apenas sos había empezado la obra, Ah, ¿eh? pará. Hace silencialo, 5 o 10 silencialo, minutos que pasa esto. No sé cómo lo Entonces le dije a bajala ella silencio, que se pero siente a par mal de de él, salir, tres sale. puntitos Y bueno, arriba, efectivamente Álvaro después Rivero, sí, 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 ella allá es la que está. se tres encarga Ya puntitos y ahí lo está. silencio. Ahí está. Ah, bien, gracias, Daniel. Yo ya tengo olvidado el Zoom, mirá, porque Está bien. como detesto el Zoom. Digo, es súper necesario y para estas cosas nos viene bárbaro, pero en realidad, como docentes, sabemos que no hay nada como el contacto directo con los estudiantes, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, decía que no sé si hay alguna pregunta de la clase pasada o algo que quieran comentar, ¿no? Bueno, entonces empezamos. Hoy habíamos quedado, creo, en trabajar algo del esquema de la comunicación de Jacobson y los formalistas rusos, ¿verdad? Bueno, entonces yo voy a empezar con los formalistas. ¿Por qué los formalistas? Porque, bueno, pese a que su actividad comienza de alguna manera en 1915, los conceptos de los formalistas tienen influencia de alguna manera hasta el día de hoy en la literatura, con correcciones, con idas, con vueltas, pero las ideas básicas del formalismo atraviesan toda la teoría literaria hasta bueno, el momento actual, ¿no? Hay una serie de elementos propios del formalismo que se siguen trabajando. Los estudios formalistas, como digo, empiezan en 1915 con el Círculo Lingüístico de Moscú, al cual pertenece Jacobson, entre otros, ¿no? Tanto él como, bueno, Bogatirev, por ejemplo, contribuyen después a formar el Círculo Lingüístico de Praga. Ese es un núcleo formalista. El otro núcleo formalista es lo que se llama la OPOYAS, o la Sociedad del Estudio de la Lengua, del Lenguaje Poético. Esa pertenece a 1916. El Círculo Lingüístico de Moscú es de 1915 y esto es de 1916. Y a esta OPOYAS, o Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético, pertenecen, por ejemplo, Shklovsky y Tinianov. No sé si quieren que lo escriba acá o no precisa. Bueno, no sé Lo qué hago. conozco. ¿Sí? Yo lo conozco. Entonces, si los conocen, no hay problema. Sí, contesto, Sofía, la clase se está grabando. ¿Ah? Bueno, que de pronto yo entiendo que tal vez les sea más fácil después acceder a la grabación que levantarse el sábado medio temprano. El tema es que nos perdemos la posibilidad de la interacción, ¿no? Ya que estamos mediados por la pantalla.
el acceder solo a la clase grabada nos impediría poder dialogar, pero bueno, son opciones y estos cursos lo único que pretenden es ayudar a los estudiantes, especialmente a los estudiantes de primero, que son los que no van a tener teoría literaria. Bueno, decía entonces que Shklovsky y Tinianov, por ejemplo, pertenecen a esto que se llama la Sociedad para el Estudio del Lenguaje Poético. ¿Por qué surge el formalismo, llamado formalismo ruso? Bueno, el puntapié inicial lo dan de alguna manera los movimientos de vanguardia, como por ejemplo el futurismo. ¿Por qué dan ese puntapié inicial? Porque el futurismo comienza a ver al autor, al creador, como un técnico, es decir, como alguien que elabora una materia que sería el lenguaje, en este caso. Ustedes saben que a lo largo de la historia ha habido distintas concepciones de lo que es el autor. Hay una concepción del autor que es la de aquel ser inspirado. Si ustedes asistieron a la clase de Teresa Torres sobre la Ilíada, bueno, todos saben el comienzo de la Ilíada, ¿no? Canta odiosa la cólera del querido Aquiles. Con lo cual es la diosa la que inspira al poeta, y por lo tanto es el poeta quien recibe esa inspiración, transformándose de alguna forma en una especie de demiurgo, de intérprete, entre poderes superiores y los lectores, los oyentes, en fin. Otra concepción es la concepción del poeta como artífice, es decir, el poeta, el creador, que lo que hace es trabajar con la materia que le toca, sea la literatura, en el caso que a nosotros nos ocupa, o sea, yo qué sé, el mármol o cualquier otra cosa, pero consciente de cómo se trabaja, con una determinada técnica, con determinados conocimientos, y no simplemente librándose a la inspiración. En el caso de los formalistas, y en el caso de los vanguardistas, que son los que dan este impulso para el formalismo, comienza a generarse esta teoría antirromántica, por otro lado, del autor como un artífice, como un técnico que maneja la materia que sería el lenguaje. Por otro lado, ven a la palabra como autosuficiente en sí misma, desde el punto de vista fónico, gráfico, semántico. Concepciones antirrománticas, digo, porque hasta el romanticismo lo que predomina es la teoría literaria expresiva y la concepción del autor como alguien inspirado, ¿no? Como alguien que recibe esa inspiración divina. Entonces, los formalistas comienzan a ver al autor de esta manera, como un técnico proletario. ¿Cómo? Ay, ¿por qué tenemos eco, gente? Bueno, dejamos de tenerlo. Me encanta cuando pasan estas cosas. Es tan particular todo esto. Tan maravilloso todo esto de la tecnología. Bueno, decía entonces que los formalistas conciben al autor como un técnico proletario, pero técnico al fin, ¿no? Y plantean una serie de postulados, de los cuales la literariedad es tal vez el más importante, ¿no? O uno de los más importantes. Ellos lo que buscan es tratar de definir la literatura a través del concepto de literariedad. Concepto que está en la literatura y que también está en el teatro, de alguna forma, cuando se habla de la teatralidad, ¿no? Hay algunos autores que dicen que la teatralidad sería el equivalente de la literariedad, es decir, el concepto de aquello que hace específico a la literatura o específico al teatro, ¿no? Sería como una especie de arete. Si el arete griega es el conjunto de cualidades propias de un noble, que hacen que un noble sea justamente un noble y no otra cosa, bueno, la literariedad es lo que haría que un texto fuese literario y no otra cosa.
acontecimiento o hecho muy difícil de ubicar, ¿no? Lo ubican en general en la llamada función poética del lenguaje, eso lo va a plantear Jacobson, ahora después vamos a ver a Jacobson, función poética que hace hincapié sobre el mensaje, y por lo tanto la forma como ese mensaje se transmite y las características que ese mensaje tiene, y fundamentalmente la literariedad se busca en lo poético. La poesía es la quinta esencia de la literatura, porque son palabras organizadas en una estructura fónica. Esa literariedad tiene que ver con un uso particular del lenguaje, que como decíamos la clase pasada, está absolutamente perimido, ¿no? No hay un uso literario del lenguaje, sino que hay un uso del lenguaje en diferentes textos o tipos de textos. Entonces, esta búsqueda de la literariedad orienta los estudios formalistas. Para eso yo los remito a la bibliografía que les enviamos, ¿no? ¿Todos recibieron la bibliografía? Yo sí. Bueno, Sí. está, perfecto. De esa bibliografía hay cosas en el IPA, no sé quiénes tienen acceso, no sé si acá hay estudiantes del IPA, pero en el IPA hay alguna de esa bibliografía. En APLU también hay algo de esa bibliografía, y bueno, vamos a tratar de ver si podemos enviarles algo digitalizado. ¿Tá? Estamos en eso, estamos trabajando para ustedes. Bueno, muy bien. Entonces, el hecho de buscar la literariedad, digo, en esta forma que adquiere la literatura, tiene que ver de alguna manera con por qué se llaman formalistas, porque justamente hay una priorización de la forma sobre el contenido muchas veces. Si antes la forma estaba supeditada al contenido, ahora, de alguna manera, en estos estudios es al revés. El contenido se subordina a la forma. Incluso el nombre de formalistas es un nombre bastante despectivo, que no se dan a sí mismos los formalistas en principio, sino que se lo dan otros, y que ellos terminan por adoptarlo. Pero, insisto, es un título un tanto despectivo en el comienzo. ¿Ah? Bueno. Ese concepto de literariedad se une a otro concepto, también formalista y también muy importante, que es el concepto del extrañamiento, concepto que se opone al automatismo. Yo repito lo mismo que dije la clase pasada, si hay algo que no entienden, si quieren comentar algo o preguntar, no duden en hacerlo. ¿Tá? Me interrumpen y yo no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en repetir incluso cosas que no les queden claras. Bueno. Decía que el concepto de extrañamiento que se opone al concepto de automatismo. Nosotros, en la vida cotidiana, automatizamos las distintas acciones, los distintos objetos, porque los hacemos conocidos, porque nos habituamos a ellos. El extrañamiento tiene que ver con un proceso literario, en este caso, que lo que hace es justamente volvernos extraños esos objetos habituales, esas acciones habituales, para poder reparar en ellas. Si dormir, comer, no sé, bañarnos, pueden ser acciones habituales que tenemos automatizadas, la literatura debe producir sobre ellas una situación de extrañamiento. Este concepto de extrañamiento pasa a Bertolt Brecht, por ejemplo, ¿no? Y al concepto de distanciamiento que Brecht maneja. Brecht lo que hace es provocar un extrañamiento con el distanciamiento en sus obras de teatro. Por eso Brecht va a oponer al teatro dramático, que sería el teatro como lo conocemos habitualmente,
va a oponer el teatro épico, que es una forma distinta de teatro. Ustedes se encuentran en la web, encuentran trabajos sobre Brecht y van a encontrar una preciosa lista, un esquema que de un lado les trae todos los elementos propios del teatro dramático y del otro los elementos propios del teatro épico, ¿no? Y, bueno, y ahí pueden ver cómo se diferencia cada uno y cómo se produce esto del extrañamiento. En este sentido, Shklovsky, que es el que más maneja este concepto, estudia básicamente dos autores para ejemplificar el extrañamiento. Buenos días. Sí, no hay problema que no prendas la cámara. Por una razón justificada como esta, ¿no? Digo, yo siempre prefiero que prendan la cámara si pueden hacer. Un Bueno, aporte, profesor. ¿cómo? Un aporte, digo, sí puedo. Sí, claro, claro. Bien, hablando del extrañamiento y bueno, y sumándole un poco más Ujú, ideas a este concepto, ujú, hablamos de un alejamiento del objeto cotidiano. Es a través del lenguaje poder alejarnos del objeto cotidiano, no exacto. verlo con los ojos del hábito. Lo dice así Ujú, Shklovsky en el arte como artificio, sí, en este breve aporte. Dice, si muy bien. examinamos los generales de la percepción, vemos que una vez que las acciones llegan a ser habituales, se transforman en automáticas. O sea, una Perfecto. vez que nosotros adquirimos las acciones, se automatizan, Ujú, las normalizamos, hablando en otros conceptos. Dice más abajo, las leyes de nuestro discurso prosaico, con sus frases inacabables y sus palabras pronunciadas a medias, se explican por el proceso de automatización. Es un proceso cuya expresión ideal es el álgebra, donde los objetos están reemplazados por símbolos. En el discurso cotidiano rápido, las palabras no son pronunciadas, no son más que los primeros sonidos del nombre los que le aparecen en la conciencia. Y eso señala un poco para complementar esta idea de la automatización, ¿no? muy En el bien, arte Álvaro. como es Shklovsky. Muy bien, No sé si Álvaro. es pertinente Sí, claro, totalmente pertinente y te agradezco. Yo no tengo el libro de Shklovsky ahora a mano, lo tendría que buscar en la biblioteca, pero sí, es absolutamente pertinente lo que estás planteando y te agradezco realmente el aporte. Es eso precisamente la automatización, ¿no? Es esto de ser capaces de leer un texto leyendo solo la mitad de las palabras y pudiendo terminarlas perfectamente porque estamos automatizados. Es reconocer objetos habituales porque estamos automatizados. El tema es cuando el extrañamiento se produce porque hay algo que nos distancia de ese objeto. En este caso, decía, los ejemplos que utiliza Shklovsky son los de dos autores. Lawrence Stern, por un lado, que escribe una novela muy interesante, que se llama Tristram Shandy, y Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver. Ustedes conocen Los viajes de Gulliver, supongo, tal vez no tanto Tristram Shandy, ¿o sí? Bueno, Tristram Shandy es una novela, los dos son autores del siglo XVIII, ¿no? Tristram Shandy es una novela que tiene 9 tomos, muy interesante porque es muy vanguardista en su forma. Sí, ¿quién levantó la mano? Perdón. ¿Hay alguien que levantó la mano? No, Álvaro. Quedaste con la mano levantada. ¿No? ¿Sos Me tú? quedé con la mano levantada. Ah, Sí, la está. bajo. Perfecto. No, pensé que de pronto era alguien más que no estaba viendo. Bueno, decía que Tristram Shandy es una novela que tiene 9 tomos. Cuenta la vida de Tristram Shandy, que en realidad, para poder explicarla, el narrador, protagonista, hace una serie de digresiones en las cuales integra a otro montón de personajes y a otro montón de acciones que van dilatando la presentación del personaje, a tal punto que el personaje nace, de alguna manera, en el capítulo 3 o 4, en el libro 3 o 4, ya no me acuerdo, pero mucho después de comenzada la novela. Y en realidad lo importante no es él, sino todo lo que pasa a su alrededor.
Es una novela con momentos muy, muy cómicos. Gráficamente presenta innovaciones, como por ejemplo el uso de guiones de distinta medida que van creando interrupciones, que bueno, por el contexto se van entendiendo, guiones que en algunas traducciones se han eliminado, vaya uno a saber por qué, vaya uno a saber por qué determinados editores decidieron eliminar estos signos gráficos, pero bueno, son esos asesinatos que se cometen. Y hay toda una puesta en página muy interesante en la novela y una serie de recursos que son muy, muy modernos, ¿no? Muy, muy graciosa además la novela. Bueno, allí, con estos signos de puntuación, los guiones, hay incluso hasta una especie de monólogo interior por parte del narrador, monólogo interior rudimentario, ¿no? Que todavía no recibe ese nombre, pero que anuncia el monólogo interior del siglo XX. Esta novela, con este tipo de recursos, lo que genera es una desautomatización, es decir, genera un extrañamiento, porque las acciones cotidianas de pronto se alargan o se suspenden, con lo cual el extrañamiento surge inmediatamente. ¿Ah? Es decir, deja de ser lo habitual. ¿De acuerdo? Entonces, la novela esta es un ejemplo ideal para que Shklovsky plantee el tema del extrañamiento. Y lo mismo ocurre con Cuvier. Esto del extrañamiento, de alguna forma, subvierte la idea aristotélica de la mímesis, porque en Aristóteles, la poiesis, es decir, el producto humano, es mimético. Recordemos que la definición de tragedia implica el hecho de la imitación de acciones humanas. Con esta concepción del extrañamiento, esa imitación de acciones humanas desaparece o por lo menos se debilita, se torna muy lábil, precisamente porque no estamos imitando la realidad, sino que hay un tratamiento más estético de esa realidad o diferente de esa realidad. ¿Ah? Entonces, el concepto este de extrañamiento tiene una gran importancia porque precisamente hace que nos fijemos en determinados detalles que de otra manera no nos fijaríamos. Y esto se traslada no solo, los formalistas lo trabajaron solo a nivel de la literatura, que es lo que les interesaba, el lenguaje, pero piensen en cualquier manifestación del arte. ¿Ah? Piensen en cualquier otra manifestación del arte y se produce realmente un extrañamiento. Yo no sé si ustedes han tenido oportunidad de ver La Piedad de un artista como Achugarri. No sé si la conocen, yo ahora no tengo ninguna foto, pero busquen en internet que debe haber alguna. Nosotros estamos muy acostumbrados, muy automatizados a ver imágenes de la Piedad, que son las de Miguel Ángel y poco más. Entonces, ya estamos acostumbrados a verla. La Piedad de Achugarri nos produce un extrañamiento, porque está hecha en mármol, pero además es completamente diferente. La Virgen María es completamente distinta, Jesús es completamente diferente, tienen líneas mucho más duras, no solo por el mármol, obviamente, sino son líneas rectas fundamentalmente, y transmiten una piedad, pese a todo, increíble, pero produce un extrañamiento porque no es la piedad a la que estamos acostumbrados. ¿Me explico? Eso ocurre con cualquier otra manifestación. Pensemos en las latas de sopa de Andy Warhol como arte. Hay ahí también un extrañamiento. Una cosa es ver la lata de sopa en el supermercado, que estamos habituados, y otra cosa es ver la lata de sopa en un cuadro o en un afiche. Todo eso produce un extrañamiento que además es con lo que juegan las vanguardias. Álvaro, ¿querés decir algo? Ah, Tata, no. Te veía como con cara de no entender algo o de querer comentar algo. Te digo a ti porque es el que te No, tengo en este momento. estaba pensando, profesora, en el cine, Ujú. particularmente aplicando el concepto este de la desautomatización y bueno, cuando apareció la película La Redota, que todos Sí, teníamos
sea, que con toda esa crítica que apareció, la figura de Artigas, bueno, por allí, por la película aparece una narración Sí, también donde se hace una visión del campamento y dice Artigas somos todos, Artigas está acá, es un negro, es el indio, rompe también o nos aleja de aquella figura que había pintado en el viaje hacia Paysandú, de Artigas, pero se me fue el nombre de ese pequeño librillo, ya un diario de viajes, sí, 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 a mí también se me bueno, fue. Si alguien lo me fue el recuerda, autor. no le importa. Estamos Bueno, con Antonio Lagarrañaga. La Rañaga, Eso, ahí está, gracias, gracias. ahí está. Qué cosa, Él hace olvidarnos de ese un nombre. bosquejo a través de la palabra y bueno, y a nosotros nos llega esa figura de marketing sin ofender a nadie, por favor, Ujú. ¿sí? No, por supuesto. El busto de Artigas, Sí, ¿sí? de O sea, acuerdo. y esa película rompe absolutamente con el que la supo leer, el que supo interpretarla, rompe bueno, con nuestro ideal artiguista, con nuestra idea del prócer, la figura, ¿no? Y Sí, hay sí, una desautomatización de esa figura. tal ¿Puede cual. ser así? Sí, exactamente. Hay una desautomatización de esa figura. Jimena, sí, lo mismo ocurre con la pintura. Hay una desautomatización, como hay una desautomatización en el cubismo, en las figuras que plantea un Picasso, por ejemplo, ¿no? Todo eso implica la desautomatización y por lo tanto el extrañamiento, que en definitiva es a lo que el arte nos convoca de alguna manera, ¿no? Los formalistas plantean que una concepción de la literatura como una unidad discursiva, sin fisuras, como una mímesis casi perfecta o como una mímesis total, sería un fraude y sería además políticamente reaccionario. ¿Ah? Ese es el planteo de los formalistas. Es decir, concebir la literatura de esa manera es reaccionario y además es falso, porque la literatura es otra cosa. Bien, otro concepto que los formalistas utilizan es el concepto de revelación, que está muy unido a esto del extrañamiento. El concepto de revelación implica revelar aquellos recursos utilizados en la novela, por ejemplo, ¿no? Cosa que la literatura siempre intentó ocultar. El procedimiento se oculta. Bueno, los formalistas sostienen que poner en evidencia el recurso es lo que de alguna manera constituye la literatura. Y eso aparece también en la novela de Tristán Shandy, y aparece también en Brecht, y aparece en varios autores, ¿no? Ni qué hablar de novelas modernas, postmodernas, donde el narrador pone en evidencia todos los recursos que está utilizando. Me viene a la mente ahora un cuento, no me acuerdo del autor, es un autor uruguayo, creo, que plantea, bueno, un cuento que entra dentro de la categoría de novela histórica, de narración histórica, y entonces dice algo así como, bueno, amanecía, ¿no? Podría plantear que anochecía, pero me parece mucho mejor decir que amanecía por el simbolismo que el amanecer encierra, punto. En ese amanecer se ve la figura de fulanito, ¿tá? Estoy recreando, no de memoria, por supuesto. Podría decir que se ve la figura de fulanito y fulanita, pero en realidad fulanita va a aparecer más tarde en la narración, lo cual implica revelar la cocina de la cosa, ¿no? También lo hace de alguna manera, de manera más sutil, si se quiere, Borges, cuando en los cuentos aparecen palabras y un sinónimo casi entre paréntesis, dando a entender que esa palabra entre paréntesis tal vez era la original y Borges decidió suprimirla priorizando la otra, pero suprimirla sin que el lector dejara de percibir esa supresión. Es decir, sustituyo una palabra por otra, pero pongo en evidencia la sustitución. Y en última instancia, permito que sea el lector el que elija
Entonces, eso tiene que ver con esta revelación de la que hablan los formalistas. ¿Ah? Bueno, otro concepto importante, yo diría que muy importante, son los conceptos de trama y de fábula, que después, en el siglo XX, se van a transformar en historia y relato en la terminología de Gerard Genet. La fábula, para los formalistas, sería la materia que espera la organización que el autor le va a dar. Y la fábula sería la organización que el autor le da a esa materia. Es decir, yo tengo una materia que son determinadas acciones, determinados personajes, la posibilidad, bueno, de juntar esos personajes con esas acciones, en fin. Y eso sería la fábula. La trama sería la organización que yo le voy dando a esos personajes, a esas acciones, y que por lo tanto varía de texto en texto. La trama, por lo tanto, es la organización que doy, pero también todos los recursos que utilizo en esa organización. Es decir, las interrupciones, las digresiones, las descripciones, todos esos recursos que voy utilizando forman parte de la trama. Y eso es lo que hace que volvamos a poner nuestra atención en la forma. No olvidemos que acá lo importante es la forma. Que luego, con el correr del tiempo, de los años, de los siglos, bueno, forma y contenido van a volver a estar de alguna manera imbricados, pero acá el contenido se subordina a la forma y la forma es lo que se pone de relieve. Y esto de alguna manera tiene que ver también con conceptos teóricos. Teóricamente, durante bastante tiempo, hubo toda una teorización, valga la redundancia de lo que estoy diciendo, toda una crítica, si queremos, para no seguir utilizando la palabra teoría, basada en una especie de impresionismo. A mí me parece que esto es así, porque bueno, porque me parece. Yo siento que este personaje es bueno, porque yo qué sé, me parece. Siento que es bueno. Crítica que de alguna manera carece de rigor absoluto. Porque si bien es cierto que los lectores somos quienes completamos la obra, si bien es cierto que un texto presenta tantas interpretaciones como lectores haya, también es cierto que hay determinadas lecturas que son pertinentes y hay otras que son impertinentes, como decía Eco. Y también es cierto que la pertinencia o impertinencia de la lectura depende un poco de lo que el texto nos diga. Forzar a que el texto diga cosas que no dice es una impertinencia de nuestra parte. Esta crítica impresionista no deja de ser una cierta impertinencia, porque en realidad no tiene un fundamento textual ni un fundamento teórico claro. Es lo que me parece. Y punto. Los formalistas, como después el estructuralismo, en fin, otras corrientes, van a tratar de darle una visión más científica, entre comillas, ¿no? Pero más científica, más racional, más lógica, más probada en el texto, a la crítica y a la teoría. Ya las cosas no son porque me parecen, sino porque encuentro determinadas pruebas textuales. Y en este sentido, los formalistas abren un camino, con el cual podemos estar de acuerdo o podemos no estar de acuerdo, pero debemos conocer por aquello de la transposición didáctica en la clase. Yo debo asumir una postura
frente al análisis literario, ¿tá? Porque insisto en lo que dije en la primera clase, estos cursos no son para investigadores, estos cursos que estamos dando son para profesores de literatura, y los profesores de literatura deben en sus clases realizar una transposición didáctica adecuada. Y frente a un texto yo tengo que saber qué hago con los personajes, con las acciones, con la temporalidad, con el narrador, con el autor, dónde los pongo, ¿no? Y cómo los transmito. Por lo tanto, por eso estamos conociendo estas cosas que no son el último grito de la moda. Fíjense que estoy hablando del siglo XX, 1915, ¿no? 1916. El formalismo, bueno, en el 30 está más o menos agotado y después hay un post-formalismo. Pero estamos hablando de estas cosas viejas, por decirlo de alguna forma, porque sin estas cosas viejas no existen las nuevas. De hecho, la teoría literaria, en el último grito y en el último alarido de la moda del siglo XXI, no es más que una recorrida que se hace posible por estos pasados que se dan desde el formalismo, bueno, desde mucho antes, ¿no? Pero desde el formalismo, que es lo que estamos tratando ahora, para adelante. Sin toda esta tradición, bueno, hay cosas que no existirían, ¿no? Teniendo en cuenta también que la historia literaria, la historia teórica, la historia de la crítica, también pasan por periodos de automatización y extrañamiento. Es decir, llega un momento en que determinados aspectos teóricos se automatizan y surgen nuevas teorías que producen un extrañamiento en la medida en que me hacen reparar en cosas que antes no reparaba, ¿no? Por ejemplo, no sé, pienso en los estudios culturales, pienso en el postcolonialismo, pienso en la crítica genética. Es decir, aparecen determinadas posturas teóricas que me hacen reparar en cosas que antes o no las veía o las veía automatizadamente. ¿Me explico? Entonces, es importante volver sobre estos conceptos de los formalistas que de alguna manera se extienden también en el tiempo. ¿De acuerdo? Bueno. Este concepto de la trama que estamos planteando está unido al concepto del extrañamiento, por supuesto. Una buena trama tiene que tener elementos de extrañamiento. Si además tiene elementos de revelación, estaría fantástico, ¿no? La trama también tiene que ver con cómo se organiza, por ejemplo, el recurso de la temporalidad. Los saltos temporales hacia atrás o hacia adelante, las llamadas respectivamente analepsis o prolepsis, ¿no? Analepsis, saltos para atrás, prolepsis, saltos hacia adelante, tienen que ver con la organización de la trama. Y no es menor esta organización cuando estamos dando clases de literatura. No es menor porque uno tiene que elegir si trabajar el texto tal como el texto está presentado en su trama, o si ordenar esa trama. No sé qué experiencia tienen los estudiantes de primero del IPA con novelas que estén, o con cuentos que estén desordenados temporalmente. Pero cuando uno se enfrenta a la clase, muchas veces se torna necesario ordenar la trama. Sí, ya pongo el ejemplo enseguida, Sofía. Ordenar la trama para poder hacerlo evidente para los estudiantes. Un ejemplo que se me ocurre, Sofía, puede ser Una rosa para Emily, o Crónica de una muerte anunciada de García Márquez, Una rosa para Emily. Bueno, sí, La siesta del martes de García Márquez, también, Jimena, cómo no. Uno ahí, en esos textos, tiene que optar por presentarlos tal como son u ordenarlos. Ordenarlos tiene la ventaja de que el estudiante comprenda la sucesión cronológica de los hechos y la importancia literaria que tiene el desordenarlos. ¿Por qué no es lo mismo contar La siesta del martes en el orden cronológico
que la alteración temporal que hace García Márquez. La siesta del martes, contada en un orden cronológico, es muchacho pobre que roba para comer y ayudar a su familia y lo matan, ¿no? Crónica policial. En cambio, contado de la manera en que García Márquez lo hace, lo que aflora en primera instancia son otras cuestiones. Incluso hasta cambia el personaje, porque el muchacho pobre que mata, que roba para alimentar a la familia y después lo matan, el personaje principal pasa a ser el muchacho pobre. Contado como lo hace el narrador de García Márquez, el protagonista o la protagonista es la madre. Porque el hecho de que el muchacho pobre robe y lo maten motiva toda la acción fundamental del cuento, que es la madre yendo al cementerio a ponerle flores al muchacho, ¿no? Y ahí aparecen otras cuestiones, como lo social, las relaciones que se establecen dentro de un pueblo, los prejuicios, el poder, ¿no? Representado en Rebeca, en fin. Yo ponía el ejemplo de Una rosa para Emily porque recuerdo siempre a una practicante que optó por presentar a los estudiantes los capítulos de Una rosa para Emily en el orden en que aparecen. Entonces llegó un momento, sí, ya te contesto, Sofía. ¿La alteración se hace para mantener un suspenso? Sí, claro, pero eso es un recurso literario que motiva justamente la alteración. Es decir, la alteración siempre se hace con una función y uno en la clase tiene que evidenciarla. Sí. ¿Alguien preguntó algo? Sofía, ¿está claro? Bueno. Sí, Janet tiene el micrófono abierto, por eso se escucha lo que está detrás. Claro, apaguen, silencien los micrófonos. Ahí está, gracias. Siempre la alteración se hace por algo. Lo interesante es trabajar en clase por qué se hace. ¿Me explico? Que es el suspenso y que es otro montón de cosas. Yo decía que en clase una practicante que estaba dando Una rosa para Emily optó por no trabajar con los estudiantes el ordenamiento cronológico de los hechos. Y entonces fueron 2 clases de caos absoluto, porque los estudiantes no sabían si Emily se había muerto antes que el padre o después, si el novio todavía estaba vivo o no estaba vivo cuando el padre se moría, si le vienen a cobrar los impuestos y el novio estaba presente. Es decir, era una ensalada rusa porque justamente no había logrado establecer esa línea cronológica para después mostrar cuáles eran las alteraciones y por qué se habían hecho esas alteraciones, qué efecto producían dentro del texto. ¿Me explico? Entonces, ordenar la trama muchas veces puede ser lo más adecuado. De hecho, lo es. De hecho, lo es. La experiencia demuestra que los estudiantes no pueden trabajar sobre aquello que no entienden. Yo no les puedo preguntar qué pasó con el padre y el novio de Emily, si es que pasó algo, cuando los estudiantes no entienden quién se murió primero, por ejemplo. ¿No? Es decir, nunca van a poder llegar a la respuesta si no entienden de qué se trata. Es imposible que comprendan la importancia en el cuento La siesta del martes de determinados elementos, como por ejemplo el viaje en tren inicial, descripción que uno dice, qué embole, ¿no? Pero es imposible no entenderlo si uno no entiende cuál es el orden cronológico del cuento. Y que en realidad... Incluso los estudiantes, perdón que te interrumpa. Sí, claro, dale. Sí, a mí me pasó mucho en La siesta del martes, principalmente cuando hice mi práctica de segundo, que tenía poca experiencia y no hice la línea cronológica. Claro. Y claro, y un estudiante me preguntó, ¿pero cuándo se murió Carlos Centeno? Claro. Cuando la madre llegó, después que la madre llegó, y claro, y ahí me di cuenta que si no entendieron que eso pasó anterior, no pueden después contestar las preguntas.
Exacto, Jimena, tal cual, ¿no? Por lo tanto, la trama debe ser de alguna manera reorganizada, ¿no? Fábula y trama es el mismo concepto de Genet, sí, sí, Daniel. La fábula y la trama es el mismo concepto de Genet de historia y de relato, ¿no? La fábula sería la historia y la trama sería el relato, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ese es un concepto importante dentro de la, de la teoría de los formalistas rusos. Otro concepto, que también de alguna manera se une a todo esto, es el concepto de motivación. Los formalistas hablan de motivos. El motivo lo consideran la unidad más pequeña de la trama. El motivo puede estar constituido por un enunciado o por una acción. Y Tomaszewski, que es uno de los formalistas, distingue entre motivos determinados y motivos libres, que es una concepción que después va a retomar Barthes, por ejemplo, cuando hable de núcleos y de catálisis, ¿no? Es decir, el estructuralismo va a retomar esto. Y que también está presente en la teoría de Propp, cuando Propp habla de las funciones del cuento folclórico. ¿Ah? Esperen un minuto que voy a bajar la persiana un poquito porque tengo la luz de frente y parece que salió el sol un poco. Ahí está. Bueno, disculpen, pero me da toda la luz. Bueno, entonces, esto de la motivación, esto de los motivos, tiene también un sentido en la organización de la trama. Los motivos determinados para los formalistas son aquellos exigidos por la narración. En cambio, los motivos libres son aquellos no esenciales para la narración. Sin embargo, son los motivos libres los que realmente constituyen el eje artístico. Son los que verdaderamente sostienen la obra literaria. ¿Por qué? Porque motivos determinantes, por ejemplo, pueden ser, y me remito a Propp, ya que lo nombré, Iván salió al campo, Iván se encontró con la maravilla, Iván triunfó o fracasó. Esos son motivos determinados. La narración tiene como elemento fundamental que Iván salió, que Iván se encontró con la maravilla y que Iván triunfó o fracasó. Pero con eso no tenemos un texto literario, no tenemos verdaderamente una narración, no hay una trama. Es necesario incorporar los motivos libres. ¿Cuándo salió Iván? ¿Cómo salió? ¿Con quién salió? ¿En qué consiste la maravilla? ¿Es un alien? ¿Es yo qué sé, la princesa? ¿Es el dragón? ¿Es el subterráneo? ¿Y qué implica triunfar o fracasar? Fracasa porque lo matan, fracasa porque la sociedad lo corrompe, fracasa por millones de motivos, o triunfa por otros millones de motivos. Entonces, si bien los motivos libres no son los esenciales para mantener esa columna vertebral elemental, sí son necesarios y fundamentales para poder elaborar verdaderamente la narración. Y otra vez tenemos la inversión respecto a lo tradicional. No es la forma lo subordinado al contenido, sino que el contenido está subordinado a la forma. Entonces, el texto se transforma en un conjunto de recursos. Recursos que más adelante van a recibir el nombre de funciones. Y esto hace que Shklovsky
defina la literatura como la suma total de todos los recursos estilísticos empleados en ella. Eso es textual de Shklovsky. Si quieren lo repito. La suma total de todos los recursos estilísticos empleados en ella. Bueno, esto es lo que tiene que ver básicamente con, ustedes ampliarán todo esto en la bibliografía correspondiente, ¿no? Recuerden que esto es como una visión panorámica para que no lleguen al semestre paupérrimo de segundo sin ningún conocimiento. Digo semestre paupérrimo porque ese es un semestre y no un año como debería ser. Bueno, entonces, en el año 1925, acá estábamos en el 15 y en el 16, en el año 25, el formalismo es el método dominante en los estudios literarios. Pero comienza a recibir críticas de parte de Trotsky, y esas críticas que tienen que ver con la relación formalismo-marxismo, ¿no? Y esas críticas provocan la reacción de Jacobson y de Tinianov, que crean una serie de tesis, bueno, respondiendo a, a Trotsky, y que generan el hecho de que Jacobson vaya a Estados Unidos y junto con el teórico de origen austríaco René Wellek influyan en la formación de lo que se dio en llamar la nueva crítica o New Criticism en los años 40 y 50. Esto hace que Jacobson, cuando va para Estados Unidos y cuando expone estas tesis en el año 28, rechace el formalismo mecanicista, este formalismo a ultranza, y comience a ver la relación entre la literatura y las series históricas. Y entonces Jacobson va a plantear que no es posible de ninguna manera entender el desarrollo histórico del sistema literario sin entender cómo otros sistemas se unen a estos sistemas literarios. En una palabra, no podemos ver la literatura aislada de su entramado social, político, económico. Bien. Y aquí se torna importante un concepto que pertenece a otro teórico del formalismo, que es Bukharovsky, que es el concepto de función estética. El concepto de función estética tiene que ver con considerar el hecho de que los límites no son nunca constantes, los límites artísticos, ¿no? La función estética, de hecho, es un concepto en constante expansión y cambio, porque un mismo objeto tiene o puede tener diferentes funciones, ¿no? El ejemplo claro es el ejemplo de la iglesia, que la iglesia puede tener una función meramente religiosa, es el lugar de culto para determinadas creencias y para determinados fieles, pero también una iglesia puede ser un lugar considerado una obra de arte. O una iglesia puede ser considerado un lugar satánico contra el cual hay que atentar, ¿no? La leyenda esta de que la mejor iglesia es la que arde,
una concepción anarquista, bueno, hace que el objeto iglesia se transforme en otra cosa distinta al objeto lugar de culto o al objeto elemento simbólico o elemento de arte, propiamente dicho, ¿no? Con lo cual, las cartas, los discursos políticos, las biografías, etcétera, pueden adquirir diferente valor estético en las diferentes épocas y en las diferentes sociedades. Eso hace que hablar del valor estético, de la función estética de un objeto, implique no separarlo de la sociedad en la cual ese objeto estético se presenta, ni de la ideología predominante en la sociedad que pone en primer lugar a ese objeto como estético. Es decir, que comenzamos a integrar el arte a lo social. Y esto se relaciona con el lugar donde nosotros nos ubicamos teóricamente. Nosotros podemos ubicarnos teóricamente en una crítica inmanente, es decir, nos importa solamente el texto y nada más que el texto, que de alguna manera es lo que está presente en el primer formalismo y va a estar presente también en el primer estructuralismo. Me importa solo lo que el texto tenga para decirme. O puedo ubicarme en una crítica trascendente, que tiene que ver no solo con la trascendencia que el texto tiene dentro de una sociedad, sino en el contemplar, en el análisis de ese texto, otros elementos que no son exclusivamente los textuales, como puede ser la ubicación en la época del autor, ¿no? Digo, nosotros, profesores de literatura, estamos acostumbrados a que antes de empezar con la obra, trabajamos en clase una pequeña, breve o extensa, depende de las circunstancias, ubicación en la época. ¿Por qué? Porque el texto no surge aislado y porque sí. El texto surge porque hay determinadas condiciones sociales que lo hacen surgir, porque hay determinados cambios en la sociedad, porque hay determinadas situaciones sociales, económicas, políticas, etcétera, que hacen que los textos estén inmersos en esas condiciones sociales, políticas, económicas, etcétera. Cosa que también hace que varíe la concepción que de ese texto tenemos. Una cosa es el texto en su propia época y otra cosa es el texto analizado en otras épocas, que ahí va a jugar un papel muy importante la teoría de la recepción, que después vamos a ver así rápidamente. ¿Sí? Entonces, el texto depende de otras condiciones que tienen que ver con lo social. Y entonces, el extrañamiento ya no es un concepto que tiene una relación directa con la vida cotidiana, digamos, con aquello que es habitual en nuestras acciones, sino que el extrañamiento pasa a ser un concepto que está dentro de la literatura. Es el extrañamiento de la literatura con respecto a sí misma. Las obras, por lo tanto, empiezan a considerarse como sistemas muy dinámicos, ¿no? Estos conceptos formalistas, fundamentalmente el concepto inicial que señalamos de literariedad,
entra en crisis cuando observamos los límites inestables de lo literario, es decir, la incapacidad para poder definir específicamente qué hace literaria a una obra, y por lo tanto la necesidad de incluir la dimensión de lo pragmático, la dimensión pragmática en los textos. Y entonces pasamos a una concepción, que es la que mencionábamos la clase pasada. Enseguida te contesto, Inés. La que vimos la clase pasada, de que en rigor la literatura es una construcción social. Es decir, los textos son literarios en la medida en que una sociedad, un grupo de lectores, los considera de esa manera. Eso pasó con Felisberto, en su época la crítica no lo aceptó, y luego en otro contexto socialista, sí, claro. Pasa con Felisberto y con otro montón de autores, ¿no? Que en su momento no son considerados valiosos, porque bueno, hay un contexto social histórico que no los comprende, y luego, cuando el contexto social histórico cambia, empiezan a ser considerados de otra manera. Eso pasa siempre, ¿no? Hay sistemas canónicos y no canónicos, hay una literatura canónica y una literatura no canónica, y los límites de la literatura canónica son siempre muy lábiles, muy débiles, porque lo no canónico pugna por meterse dentro de lo canónico. Entonces, hay un montón de obras que en un determinado momento están dentro del canon y son las aceptadas, ¿no? Harold Bloom en eso tiene mucha experiencia, nos hace cánones a cada rato, nos dice que hay que leer y cómo leerlo, pero lo cierto es que ese canon se ve nutrido cada tanto por expresiones no canónicas. Por ejemplo, la novela policial, la novela negra, la novela policial, fue considerada durante muchísimo tiempo una novela, un género de poco valor. Igual que la ciencia ficción, ¿no? La ciencia ficción o la novela policial fueron géneros consumidos por lectores supuestamente no cultos, por lectores que ignoraban lo canónico, por ejemplo, por lectores con un gusto barato, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto no integraban el canon. Sin embargo, la literatura de ciencia ficción y la literatura policial hicieron su fuerza para entrar en el canon. Y hoy hay grandes autores de novela negra y grandes autores de ciencia ficción que son canónicos. Uno no puede decir que Bradbury sea un escritor marginal, o que Arthur C. Clarke sea un escritor marginal, ¿no? Entonces, hay una pugna por entrar dentro del canon. Por eso las fronteras son muy débiles. Bueno, entonces, todo esto de la literariedad, en realidad queda supeditada a una cuestión, a una sociedad dada, a un momento determinado histórico, ¿no? Bien, en los años 90, por ir avanzando un poco en esto de las teorías, y después voy a volver a los formalistas, porque voy a volver a Jacobson, me interesa plantear alguna cosa del tema de la comunicación. En los años 90 hay un desplazamiento de estos estudios literarios hacia los llamados estudios culturales. Son propios de los 90. Y en esos estudios culturales entra toda la gama de estudios posmodernistas, los estudios postcoloniales, las teorías gay, las teorías lesbianas, las teorías queer, las teorías feministas, ¿no? Todas esas teorías entrarían dentro de los estudios culturales o dentro de la llamada teoría cultural. A esos estudios culturales se llega de alguna forma con otro tipo de estudios en el medio, ¿no? En los años 30 y 40 tenemos, como decíamos, el New Criticism con Welle
y Warren a la cabeza, de alguna manera, conocidos por nosotros, ¿no? Hay otros autores, pero bueno, los conocidos son esos, que establecen el concepto del close reading, o sea, la lectura atenta, lo cual posibilita realizar interpretaciones más reveladoras de los textos, realizar interpretaciones con mayor profundidad. En la década del 60 aparece la teoría de la recepción y el auge del estructuralismo. La teoría de la recepción que de alguna manera integra esta beta pragmática, ¿no? Y que tiene que ver con la noción de que es el lector el que completa la obra con su lectura, a partir de dos horizontes que maneja: el horizonte de experiencias y el horizonte de expectativas. Todos poseemos experiencias sobre las cosas, sobre el arte, sobre la literatura, sobre el cine, en fin, por mínimas que sean, y todos tenemos expectativas que deseamos ver cumplidas o no frente a determinados textos. Yo comienzo a leer una novela con una cierta experiencia de novelas anteriores y con una cierta expectativa que se verá confirmada después o no por la lectura. A su vez, la teoría de la recepción plantea el hecho de los espacios vacíos que uno debe ir llenando como lector. La novela no me dice todo, sino que yo voy rellenando determinados conceptos de acuerdo a esos horizontes de experiencia y de expectativa que yo poseo. Como lector incluso soy capaz hasta de anticipar ciertas cosas de acuerdo a mi nivel de experiencia. Si mi nivel de experiencias es mucho, yo anticipo determinadas situaciones. Si mi nivel de experiencia es mucho menor, bueno, hay situaciones que me van a sorprender, y que en otros casos, con una gran experiencia, con una gran enciclopedia cultural, no me sorprendería. Esta teoría de la recepción llega incluso a plantear que más que una historia de la literatura, uno tendría que hacer una historia de la lectura, porque somos los lectores los que en definitiva determinamos las distintas interpretaciones de los textos. Por eso no leemos el mismo texto de la misma manera en diferentes épocas, ni siquiera en diferentes épocas de nuestra vida, ¿no? Nosotros podemos leer, Especialmente en distintas épocas de nuestra vida. claro, hay textos que nosotros leemos cuando adolescentes, por ejemplo, y que nos generan una impresión maravillosa de pronto, y que después uno los vuelve a leer de adulto y dice, ¡ay, yo por qué me conmovía con esto! ¿No? Es decir, ¿qué fue lo que me llamó de esto? Y no entendemos, porque en realidad cambiaron nuestras expectativas, cambiaron nuestras experiencias, y por lo tanto cambió nuestra historia personal de nuestras lecturas, ¿no? Bueno, esta teoría de la recepción fue muy importante, y los principales exponentes de esta teoría son Jauss, J-A-U-S-S, e Isar, I-S-E-R. Bien. Muchas gracias, Federica, a ti por haber asistido. Nos vemos la próxima, supongo, ¿no? Bueno, suerte. Igual ya queda 15 minutos para terminar la clase. Bien, si seguimos avanzando en esta misma década del 60, tenemos el estructuralismo, que empieza antes y que constituyó una teoría muy importante, incluso dentro de nuestro país. Teoría que llegó con retraso, como todo, ¿no? Que se nos vienen de Europa todas las cosas atrasadas. En la década del 70 estábamos siendo estructuralistas acá,
y mal mirados, digamos, ¿no? Es decir, ser estructuralista no estaba muy bien visto, sobre todo a nivel de las clases. Cuando uno en clase hacía algún planteo estructuralista, había inspecciones que se horrorizaban terriblemente, porque, bueno, de alguna forma la crítica importante era la crítica sentimental. Había que hacer poco menos que llorar a los estudiantes y no explicar a los estudiantes cuáles eran los recursos literarios, ¿no? Que de alguna manera todo eso, bueno, ha pasado mucha agua bajo los puentes, pero en aquel momento era difícil adscribirse a las teorías más modernas. Bien, el estructuralismo, que fue de alguna manera definido por Barthes como una actividad, no como un movimiento ni como una escuela, sino como una actividad. Una actividad cuya finalidad es reconstruir un objeto. Es decir, el objeto se deconstruye y luego se vuelve a construir para poner en evidencia las reglas de funcionamiento, es decir, las funciones. En ese sentido, el hombre estructuralista es el hombre significans, no es el homo sapiens ni el homo ludens, sino que es el homo significans, es decir, el hombre fabricador de sentidos. La teoría estructuralista se centra sobre todo en la forma en que se generan los significados y en las estructuras que subyacen y que posibilitan esos significados. Nosotros vamos a ver todo esto cuando hablemos de narratología. Ahí vamos a hablar de las distintas estructuras de la obra literaria. Bueno, si seguimos avanzando en esta visión panorámica de determinadas corrientes, cuando el estructuralismo se define como movimiento, es decir, cuando deja de considerarse una actividad y se define como movimiento, varios teóricos se distancian del estructuralismo y comienzan a ser considerados postestructuralistas. Es el caso del propio Barthes, que empieza siendo estructuralista y que luego es considerado postestructuralista. Es muy interesante ver las etapas por las que pasa la obra de Barthes. Lacan, Foucault son considerados postestructuralistas. Bueno, Derrida, ni que hablar, ¿no? Estos postestructuralistas reconocen la casi imposibilidad de poder describir realmente un sistema significativo completo, porque los cambios son permanentes. ¿Cómo podemos describir el sistema significativo completo de la literatura cuando los cambios son permanentes? O describir el sistema completo de una obra cuando los cambios son permanentes porque están sujetos a las visiones de las distintas épocas. Entonces, se plantean otras cuestiones, como por ejemplo lo que plantea Derrida de la deconstrucción, de deconstruir el concepto mismo de estructura y de deconstruir también las oposiciones que se generan dentro de la civilización occidental y que según Derrida han dominado todo el pensamiento occidental. Las oposiciones que él considera son lengua y habla, una oposición saussuriana, habla y escritura, la oposición literal-metafórico,
la oposición presencia-ausencia, adentro-afuera, naturaleza-cultura, forma-significado. Considera que deconstruir esto, de todas estas oposiciones, lo que implica es mostrar que no son naturales, sino que son impuestas. Y por lo tanto hay que darles un significado diferente, ¿no? Para eso los remito a la obra de Derrida, que tienen para entretenerse totalmente. Bien. Y si seguimos avanzando, tenemos, bueno, las teorías feministas, que intentan deconstruir esta oposición hombre-mujer. Y todo lo que tiene que ver con la cultura patriarcal, ¿no? Ya que estamos, les paso un aviso, y es el aviso de que a los que les interesa, ¿no? Tal vez, Daniel, a ti te interese especialmente, digo por lo de teatro. La EMAD, la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático, acaba de presentar ayer una revista digital cuyo primer número es justamente enseñar teatro con perspectiva de género. Hay una serie de artículos interesantes, está en línea, si ustedes entran a la página de la EMAD, buscan la revista allí y la pueden ver, es una revista en línea, simplemente. Les paso el aviso justamente por esto. Bueno, entonces, las teorías feministas, las teorías psicoanalíticas, con Lacan a la cabeza, obviamente. Bueno, las teorías marxistas, ¿no? Y todas las otras teorías que mencionamos, como las teorías queer y la teoría genética. La teoría genética que en este momento la aplican los investigadores de nuestra Biblioteca Nacional. ¿Sí? Hay una serie de investigadores que están trabajando con archivos de escritores uruguayos y están trabajando desde una puesta que sería la teoría genética, que por supuesto es muy interesante y, bueno, da a luz una serie de cosas, de trabajos muy, muy importantes. ¿Podría poner el nombre de la revista digital en el chat? Sí. Espera que ya te digo porque nunca me acuerdo del nombre total y siempre lo digo mal. Espera que ya te digo. Enseguida. Se llama Tiempo de Teatro. Eso, gracias. Sí, Se puede descargar de la página, sí, Silvia. yo siempre le digo investigación de teatro, por eso la estaba buscando, porque se puede descargar de la página, sí, claro. Sí, sí, sí. La descargan y no hay ningún problema. Hay un artículo de una dramaturga española y un conversatorio interesante de mujeres que tienen que ver con la creación teatral, en fin. Digo por si les interesa todo esto. Bueno, muy bien. Hay una presentación, creo, en estos días, de un trabajo de ese grupo de investigadores en IPES. No, que yo sepa, no. Ah, de estudios genéticos, decís, Jimena. Sí, perdón, que no te quería interrumpir. No, está perfecto. No, pensé que me decías de la revista, digo, no, No, estoy de en el los consejo estudios editor, tengo genéticos. que saber si es en el IPE, si no puede ser. No. Se presentó ayer. No, claro, sí, hay una, de estudios genéticos, sí, hay en el IPE, no sé exactamente cuándo, pero hay, sí. El 24 de junio. ¿El 24 de junio? Sí.
Bueno, Porque quizás hay gente que le interese y Sí. es una jornada que se puede ir a escuchar. sí, claro, Es claro. del grupo de estudios autobiográficos, yo pertenezco a ese grupo. Ah, vos pertenecés, Daniel, Sí, claro. sí, sí. El Ah, 24 tenemos una Te jornada estoy abierta. haciendo el chivo, Daniel. Ah, muchas gracias. claro, Yo me había ¿viste? olvidado. Yo me había olvidado. Acá pasamos todo, es Oh, increíble. sí. Es una Pero si cosa. les interesa, es muy interesante, que valga la redundancia. Pues vamos a hacer la presentación de los trabajos de investigación de este año. Bien, muy bien, muy bien. Sí, realmente es interesante y la gente que integra el grupo es gente, no es porque estés presente, Daniel, pero es gente estudiosa y trabajadora, me consta totalmente. Bueno, uno de los formalistas es Jacobson, ¿no? Y conocen todos el esquema de la comunicación de Jacobson. El esquema de la comunicación plantea que hay un emisor que se dirige a un receptor con un mensaje que preferentemente debe estar en el mismo código que ambos manejan para poder entenderse. Ese mensaje se realiza en un contacto o canal, que bueno, en el caso de Jacobson es el lenguaje, con un código, que es el código lingüístico, cada lengua, y en un determinado contexto. Porque sin ese contexto, el emisor y el receptor tampoco logran entenderse. Si yo saco la frase fuera de contexto, es difícil poder comprender. Cada uno de esos elementos, o a cada uno de esos elementos, mejor dicho, Jacobson les asigna una función. Al contexto le corresponde la función referencial. Al mensaje le corresponde la función poética, que es aquella en la cual hicieron hincapié los formalistas, para tratar de trabajar el concepto de literariedad. Al emisor le corresponde la función emotiva o expresiva. Al receptor la función conativa o apelativa. Al contacto o canal le corresponde la función fáctica. Y al código la función metalingüística. Bien. Este esquema de Jacobson es un esquema que está pensado para la comunicación oral y extendido a la comunicación literaria. Pero de una forma bastante elemental, ¿no? Y que ha sufrido con el tiempo determinadas modificaciones. Por ejemplo, una modificación fue el cambio de la terminología receptor por destinatario, entendiendo que el receptor es cualquiera, mientras que destinatario es alguien en quien el emisor está pensando cuando elabora su mensaje. En el caso del esquema original de Jacobson, se plantea que emisor y receptor, llamado después destinatario, son intercambiables, es decir, hay un feedback entre ambos. El emisor envía un mensaje al receptor y el receptor, luego transformado en emisor, envía un mensaje al emisor transformado en receptor, ¿no? Es decir,
ida y vuelta. Cosa que no ocurre en la comunicación literaria, obviamente. Entonces, este esquema, llevado a la literatura, tiene ventajas y tiene desventajas. Mejor dicho, no el esquema, sino la comunicación literaria planteada en este esquema de Jacobson tiene ventajas y tiene desventajas. Le saco 2 minutitos más, ¿tá? Porque ya estamos en y media, y explico las ventajas y desventajas, que por otro lado son bastante evidentes, ¿no? Las ventajas que tiene es que yo puedo recurrir al mensaje tantas veces como tenga ganas, sin generar ningún tipo de ruido, de interferencia. Es decir, puedo releer sin que eso moleste a otros receptores o al emisor. Puedo recurrir a otras fuentes para confirmar la veracidad o no de determinados datos. Cuando yo estoy hablando con una persona y la persona me dice, viajé, no sé, a Inglaterra, donde está la Torre Eiffel, yo no tengo forma de decirle para un cachito que voy a buscar si realmente la Torre Eiffel está en Inglaterra o está en otro lado. En cambio, cuando lo leo en una novela y me entra la duda, puedo parar la novela, consultar, darme cuenta que la Torre Eiffel está en París y no en Londres, y por lo tanto, bueno, hacer otra lectura. Puedo hacer mi propia interpretación, también sin molestar a nadie. Y tiene las desventajas de que, bueno, de que yo no puedo interrogar directamente al autor, de que no hay feedback, de que el contacto es muy débil. Otra ventaja es que yo puedo suspender la comunicación cuando quiero, ¿no? Si bien puedo hacerlo en la comunicación oral, no es muy elegante. En cambio, la comunicación literaria, yo puedo cerrar el libro cuando se me da la gana y no tengo ningún tipo de problema al respecto. Nadie me va a estar juzgando por eso. Puedo suspenderla eternamente, es decir, puedo decir esta novela no es para mí y no la voy a leer nunca más, y tampoco molesto a nadie, ni siquiera al emisor que no se entera de lo que yo estoy haciendo. Bien, este esquema de la comunicación, además, sufre transformaciones cuando se presenta en los géneros literarios, especialmente en el género teatral. Que eso, bueno, lo terminamos de ver en la próxima clase, y en la próxima clase vamos a encarar los temas de narratología, todo lo que tiene que ver con la temporalidad, la figura del narrador y del autor, la voz narrativa, bueno, la focalización o el punto de vista, en fin, todas esas cosas propias de la narrativa, teniendo en cuenta todas estas teorías, ¿no? Del siglo XX, no entramos al siglo XXI, porque el programa de ustedes no tiene que ver con el siglo XXI, solo van a tocar después. Yo estoy en el siglo XX, ¿de acuerdo? Bueno, no sé si quieren hacer algún comentario antes de que nos vayamos, si quieren preguntar algo, ¿no? No, Bueno, Muy muy bueno, claro. muy bueno el panorama siempre, Silvia. Muy qué bueno el cosa. panorama. Bueno, Muy muchas bueno el gracias. panorama. Yo espero que yo les quiero sirva. preguntarle algo que no tiene nada que ver sobre el tema, pero sí sobre un autor puntual. Sí, Álvaro. No sé si es el momento, ¿sí? Quiero preguntarle sobre Jesús Maestro. O sea, no sobre la personalidad, sino sobre la obra. Si ha leído Jesús Maestro, ¿qué le parece? ¿Sabés que Esta no? ¿Sabés que ahí va. no? Te soy sincera y no. Si me recomendás algo para leer, con mucho gusto lo leo. Crítica de la razón literaria. Muy bien. ¿Cómo no? Es un estudioso español, Ajá. actual, bastante controversial.
por su Sí, personalidad. Es un youtuber también, pero, o sea, su estudio es muy serio. Es muy doctor bien, en teoría literaria, o sea, tiene un sustento teórico bastante importante. importante, bastante Bueno, importante. Sí, no quería preguntarle solamente por eso, digo, porque, para ver cómo es una opinión sobre el autor. bueno, con mucho gusto lo voy a leer y Bien, conversamos bien. después al respecto. Ok, Eh, ok. Me encantaría. Ustedes, ¿cómo no? Ustedes tienen todos mi mail, que pueden mandarme mail y No, yo no preguntar. lo tengo, profesor. Bueno, te lo digo, es Ok, todo con minúscula, con I latina y con B corta. bien, Silvia Viroga 09 @gmail. anotado. ¿Tá? Ya me estuve comunicando por mail con alguna gente ahí está, ese mismo, con algún compañero de la clase pasada que tenía alguna Excelente. pregunta, con mucho gusto respondo las preguntas que ustedes tengan, ¿sí? Si te animás, Álvaro, mandame información sobre el autor y el libro, así lo consigo, lo Excelente. leo y lo charlamos. No, es un libro que no ha llegado al Uruguay. Ah, Eh, es, es muy costoso, son 3 tomos, son ajá, 3 volúmenes, es muy costoso y él hace un postulado sobre la crítica marxista, mira, puntualmente sobre la crítica marxista. ¿cómo me Y dijiste el nombre? Perdóname, es Jesús Maestro, Jesús Maestro. Jesús Maestro. ¿Y el libro se llama, dijiste? Crítica de la razón literaria. Hace un abordaje al marxismo, ya, bueno, en fin, a otras Interesante. posturas. Sí, Pero todo girando en torno al marxismo, decís, Álvaro. sí, sí, por lo que he visto, sí, por lo Ah, que he visto, sí. ¿vos tenés O el sea, libro o no? no. Yo Intenté buscarlo, intenté con las editoriales, a ver si lo podían en esas idas a comprar Mira, a España, y no, porque es muy costoso. Viene en formato digital, también hay venta en formato digital, pero ajá. aún así sigue siendo muy costoso. O Bueno, sea, Álvaro a puso un menos link. a mi economía, Yo lo tengo en PDF, se los paso si quieren ah, tengo los te Mira, dos, agradecería bueno, yo te agradezco, infinitamente, se los Daniel. paso, se los paso, Yo sí. te agradezco si infinitamente. me lo mandás. ¿Está en línea en PDF? Yo lo No, encontré en una página que se llama e-biblioteca, la pueden bajar de ahí. Ah, sí, claro. Sí, De ahí. sí, sí, ahí, profesor, perfecto. yo le Bueno, podría pasar mi mail para que usted, Vale, sí, 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 ningún problema. bien, sí, bien, no claro. sé si se lo paso por acá, Dale, ya te lo paso. Después Álvaro Lima mándamelo, Daniel, 82. sí que me interesa. ¿Es A un ver que tomo lo ya, que tenés? Son tres tonos. Por eso, ¿están los tres tomos ahí? Sí, le ya escribo en están el los chat, tres. profesor. Vale. Ya te paso el mío y vos me mandás un mensaje. Ok. Bueno, muy bien. Profe, Yo yo se lo tenía una paso. pregunta. Sí, La bibliografía, ¿se tiene que leer en algún orden? Porque yo conseguí uno no, de los libros y lo pensaba empezar a leer, pero no sabía. no. La bibliografía es simplemente una guía, para que ustedes tengan los temas que tratamos ahí y bueno, y puedan acceder a esos autores, algunos de los cuales presentan la teoría de los formalistas, como los propios formalistas, digamos, o autores que hablan sobre los formalistas y dan una visión general, algunos una visión generalísima, como estoy haciendo yo, y otros una visión general un poco más profunda, pero no hay por qué leer en un orden determinado. Yo estoy siguiendo más o menos un orden que es el del programa de ustedes, para dar aquellos temas que, bueno, tienen un orden lógico y que considero que son un poco más relevantes para que vayan con alguna herramienta a segundo y que tengan alguna herramienta para su carrera futura de docente. Pero la bibliografía no hay por qué leerla en ningún orden. Uno va leyendo a medida que va consiguiendo y a medida que puede. Y es una tarea, eso sí, de toda la vida, ¿no? Es decir, uno no puede dejar de leer. Bien. Con respecto a la bibliografía, seguramente está incluida por allí para los chiquilines, a los estudiantes de primero. Yo soy estudiante de cuarto, estoy con Universal 4 con Aquino, ahora que estoy Ah, sí. terminando ya el curso, hace muchos años que estudié y bueno, y retomé ahora. Pero para los que están estudiando teoría, que es un libro que es, a mi entender,
muy completo, ¿sí? De la teoría literaria, que es el de Manuel Estabad, es este, que tiene un abordaje, Sí, o cómo sea, no. como sugerencia, ¿no? Está muy Un bien, claro. abordaje bastante general de la Sí, perspectiva de la teoría literaria del siglo XX principalmente, ¿no? sí, tal cual, tal cual. Yo no me acuerdo si lo marqué en la bibliografía ese texto o no. No me acuerdo. Cuesta Abad y Jiménez. No, no, sí, ya sé, pero no me acuerdo si se los marqué a ustedes en la bibliografía. Yo traté de Yo marcarlos. no leí la bibliografía, Bueno, yo no me puedo acuerdo si decirlo. lo marqué o no. Yo traté de marcarles aquellos textos que podían conseguir con mayor facilidad, digamos, y que no fueran tan onerosos en la medida en que pudieran conseguir alguna fotocopia o pudieran conseguir cosas en internet. Pero bueno, es válido lo que planteas, Álvaro. Bueno, muy bien, gracias, gente. No sé si alguien más quiere decir algo o plantear algo. Silvia, yo simplemente voy a recordar porque ahora Sofía me preguntaba cómo hacer para hacerse socia de APLU. Ah, sí. Esto es muy importante para la gente que no está afiliada a la asociación. Para los estudiantes la cuota es reducida y además como estamos en campaña de socios, el primer mes es gratis, así es que eso está muy bien. Y todo lo hacen, lo gestionan a través de la página, porque descargan el formulario, lo llenan, lo envían a la casilla de correo aplu1992@gmail.com y allí desde Secretaría Néstor le va a responder el mail y ahí le dirán de qué manera quieren hacer el pago, giro, transferencia, OCA, descuento por el recibo de sueldo. Así es que, nada, eso simplemente volver a decir e insistir porque es importante. Sobre todo importante lo es porque nuestra asociación bueno, nos nuclea, nos reúne, nos convoca, nos ayuda, como en este caso, y bueno, y participar en esto, además de todos los beneficios que de alguna manera también la asociación devuelve a sus socios con la publicación de la SIC, de los libros, en realidad, que vamos ya, este año será el cuarto coloquio que organizaremos, qué sé yo, hay una movida interesante y me parece que está bien sumarse a todo esto para sentirse también más acompañado, como estas instancias en realidad, ¿no? A través de los intercambios y las clases de Silvia con ustedes. Así que nada, simplemente insistir en esa cuestión. Bueno, muy bien. Sí, si Bueno, pueden hacerse socios, háganse, por supuesto. claro. Bueno, muchas gracias, gente. Gracias. Ha sido un placer. Bueno, Gracias. Igualmente, Nos excelente, vemos. Gracias, profesor. buen fin de profesora. Muy semana, que amable. anden Muchas bien. gracias.